Damos la bienvenida al licenciado Hernán Reyes Aguinaga, un experto en comunicación, licenciado en sociología, magíster en desarrollo y género y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Licenciado Reyes, es importante realizar una evaluación postelectoral. ¿Cuáles son las principales reflexiones que tiene usted sobre el nuevo escenario que se ha creado desde las elecciones del 5 de febrero? Buen día, muchas gracias, señor Cardoso, por la invitación. Bueno, las elecciones pasadas del 5 de febrero fueron complicadas en algunos sentidos. Primero, fueron elecciones que en sí mismo reflejaron el grado de violencia que está existiendo en el país. Me llamó mucho la atención los candidatos que fueron asesinados o familiares de candidatos que lo fueron como parte de esta escalada casi indetenible de violencia que vive el país. El penúltimo, la noche anterior a las elecciones, fue asesinado un candidato que finalmente triunfó en las elecciones, el candidato a alcalde por la Revolución Ciudadana en Puerto López. Y esto nunca había acontecido antes en el Ecuador. Segundo, como ya parece ser a veces una constante, no hay todavía en la cultura política ecuatoriana la posibilidad de que los perdedores acepten de manera, no diría caballerosa, sino democrática, los resultados electorales. Y más bien resulta esto una excepción. Aquí hubo un intento por parte sobre todo de un funcionario, un vocal, un miembro del Consejo Nacional Electoral, el señor Enrique Pita, de deslegitimar los resultados electorales. Eh, y esto yo creo que generó incertidumbre también. Me parece que felizmente, dado la participación de los observadores internacionales que garantizaron y volvieron a ratificar la transparencia del proceso, la normalidad en términos generales, creo que este tema del grito desesperado de fraude por parte de los perdedores a la larga termina enterrado. Tercero, de hecho, las elecciones modifican el mapa político del país a nivel de las autoridades seccionales. No hay duda alguna de ello. Hay un triunfador que creo que todos los analistas lo han ratificado, que es el movimiento de la Revolución Ciudadana. Eh, Creo que también no le fue mal, al menos en elecciones para prefecturas, menos para alcaldías, pero para prefecturas, al movimiento plurinacional Pachacutic. Creo que el Partido Social Cristiano, si bien es cierto, sufrió un golpe muy fuerte a nivel de la pérdida de sus dos autoridades, la prefecta y la alcaldesa, en Guayas y Guayaquil respectivamente, como resultado quizá el más inesperado de todos, pero no es menos cierto que también conserva un número importante de alcaldías, inclusive un par de prefecturas, y me parece que el partido de gobierno resultó afectado, no tenía candidatos con mayor posibilidad de triunfo, creo que el gobierno lo sabía, pero quizá el golpe mayor que recibió el gobierno y el presidente Lazo en particular fue la derrota en todas y cada una de las 8 preguntas de la consulta popular o referéndum, que a la larga inclusive evidenció indebidas, indebidas prácticas de ciertos medios de comunicación y inconsistencias profesionales de algunas de las encuestadoras conocidas en este país, que finalmente pudieron haber causado un daño enorme a la tranquilidad y paz pública cuando anunciaron resultados. En algunos casos yo tengo la portada de periódicos que fueron publicados el lunes 6 de febrero, dando como ganadores, por ejemplo, a la señora Cintia Viteri y a la señora Susana González del Partido Social Cristiano en Guayaquil, sobre la base de encuestas exit poll, eh, al parecer, yo diría por una irresponsabilidad. Quiero creer que es de eso y no mala fe, de, digamos, los directivos de los medios que ni siquiera saben distinguir qué son resultados oficiales y qué son encuestas de exit poll. Entonces, creo que eso sería una primera mirada panorámica de lo Claro que que sí, fueron son los días resultados. importantes en los cuales lo mínimo que debería hacerse en los medios es tener cuidado en la oportunidad. Si es un medio escrito, pues esperar que se cierren o simplemente no informar como resultados los que se han dado en exit polls, que son ya extemporáneos.
Absolutamente, así es. Creo que canales de televisión que estaban también haciendo esa misma, realizando esa misma práctica y entrevistando inclusive vi que estaban entrevistando al señor Polibio Córdoba, por ejemplo, como que los resultados de la exit poll, perdón, de la tracking poll que me parece que hicieron sobre la consulta popular fueron resultados definitivos, es decir, falta de profesionalismo, por no decir falta de ética en algunos casos. Así que Ahora, este es un algunas tema reacciones complicado. se han dado en forma postelectoral. El gobierno introdujo cambios en gabinetes, cambió a gobernadores en 4 provincias del país, mientras voces de la oposición y de algunos sectores, diríamos que decepcionados de Guillermo Lasso, que antes estuvieron con él, han pedido anticipo de elecciones o han sugerido anticipo de elecciones, muerte cruzada. Le preguntaría, ¿los cambios en el gabinete son suficientes? Y por otra parte, estos pedidos, que en definitiva llevarían a un cambio de gobierno, son justificados. Hay dos problemas acá que enfrenta desde hace rato el gobierno del presidente Guillermo Lasso y él como cabeza de gobierno. Uno, la falta de credibilidad en su palabra. No solamente enfrenta una caída abrupta de aprobación de lo que es su gestión, sino algo más grave todavía que afecta a la figura de políticos y más aún cuando estos son cabeza de gobierno, la falta de credibilidad. En ese sentido, me parece que fue tardío los cambios que hizo de gabinete. Eh, Acordémonos que el día lunes, recién el día lunes, luego de un montón de horas de incertidumbre, donde al final inicialmente dijo que iba a aparecer en una intervención nacional a las 20 horas, no apareció, finalmente apareció el día lunes. Su mensaje al país fue un mensaje tremendamente ambiguo. Aceptaba, pero al mismo tiempo no reconocía los resultados electorales. No los reconocía explícitamente, no reconocía la derrota en la consulta popular y hizo esta especie de tendida de mano para llegar a lo que él llamó un gran acuerdo nacional, cuando, digamos, como digo, su imagen está seriamente mancillada. Luego de eso y después de algunos días, por eso yo hablo de retraso y de inoportunidad, hace cambios en el gabinete que eran evidentes y obvios y que lo pudo haber hecho y anunciado el día lunes de manera mucho más explícita. Era evidente que tenía que salir el ministro de Gobierno, responsable directo del estruendoso fracaso en la consulta popular. Creo que tenían que salir además los otros funcionarios, algunos de los cuales están seriamente señalados como supuestos implicados en un caso de corrupción muy grande, como es el caso del Gran Padrino, y estoy refiriéndome al señor Iván Correa, fundamentalmente. Creo que debió salir también el señor secretario jurídico de la presidencia, porque creo que estuvo a su cargo la argumentación jurídica para defender cada una de las 8 preguntas y finalmente fracasó estruendosamente, además de que está también siendo señalado en algunos supuestos casos de corrupción. Creo que hay funcionarios del gobierno que debieron haber también salido. Creo que la limpieza debió haber sido mucho más drástica. Yo no sé qué sigue haciendo el señor Diego Ordóñez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, por ejemplo, alguien que no ha aportado absolutamente nada al gobierno y alguien que, dado que el tema principal de la consulta popular era supuestamente la lucha contra la inseguridad pública y el crimen organizado, competencias directas de esa Secretaría de Estado, debió haber estado al frente y él es evidentemente también uno de los responsables de la pérdida de la consulta y de la falta seguramente de estrategias para poder ganarla. Y en ese sentido, creo yo, el gobierno del presidente Guillermo Lasso se queda sumamente debilitado. Es el peor momento en estos 20, 21 meses de gobierno. Es el peor momento que vive el señor Guillermo Lasso. Y más aún después de que hoy en la mañana eh, sigue siendo arrinconado por una denuncia más gravísima hecha por un medio digital, La Posta, respecto a un informe de inteligencia que estaría demostrando vínculos directos de su cuñado, el señor Danilo Carrera, con mafias en el gobierno, en el país. Así que yo creo que este momento, esas voces que están clamando, por un lado, renuncia al presidente, que dé un paso al costado, que se vaya, que no tiene ya ni mínimamente una aceptación popular ni una base de apoyo para seguir en el gobierno. Otras voces que están pidiendo que llame a muerte cruzada, que ahora sí llame a muerte cruzada, porque
no puede seguir al frente, digamos, en esas condiciones, y es necesario una depuración y vuelta a elecciones. Y otras voces que las minoritarias están todavía adheridas o aferradas a ese discurso gubernamental de que esto significaría una desestabilización a la democracia. Creo que son las tres posturas, y yo diría que esta última es una postura cada vez con menor peso, porque cada vez se muestra más que no hay ningún plan de desestabilización detrás de un resultado netamente democrático, un resultado electoral netamente democrático, que en otros lados, estoy pensando en países europeos, si se hubiera dado con la magnitud que se dio acá, estoy pensando en países como España, países como Italia, la propia Alemania, Inglaterra quizá, el gobierno es el que hubiera dado el paso al costado para reconformar la fuerza política que está dominando. Pero claro, se trata de democracias en algunos casos parlamentarias. Exactamente, le iba a hacer esa observación, Así usted se es, me anticipa. así es. Pero en todo caso, es decir, justifica tomar alguna medida. Ahora yo le pregunto, son varios los gobiernos que han propuesto consultas populares, referéndums, plebiscitos y que no han salido con sus objetivos. En definitiva, se ha interpretado esto como un rechazo de la población hacia el gobierno. Le sucede a Guillermo Lasso. ¿Qué hace de diferente a Guillermo Lasso con respecto a otros gobiernos ecuatorianos que han pasado por esas transiciones y han continuado gobernando? Bueno, los niveles de ínfimo apoyo que este momento tiene, uno, yo no he visto resultados, supongo estarán monitoreando las encuestadoras, pero si hasta antes de las elecciones tenía por debajo del 20% de apoyo popular, algo que creo que ningún gobierno lo tuvo, el gobierno de Moreno no lo tuvo, el gobierno de Lucio Gutiérrez no lo tuvo, el gobierno de Abdalá Bucaram fue un caso especial que finalmente se desmoronó más rápido, pero yo creo que entre los gobiernos que pasaron, digamos, año y medio de gestión, este es el peor, el que está peor evaluado. Ese es un primer tema. Un segundo tema, tiene prácticamente cerradas todas las puertas para negociación con los actores políticos, es decir, a mí me suena como un saludo a la bandera el hecho de llamar a un ¿Usted acuerdo cree nacional. que el gobierno se mantiene y va a seguirse manteniendo en una posición, por decirlo de alguna manera, testaruda? Testaruda, sí, yo creo que hay una tosudez, yo creo que hay inclusive un efecto de negación. Los psicólogos hablan de que cuando a alguien le va mal en la vida y tiene algún problema muy grave, lo primero que esa persona hace es no aceptar que le está pasando algo muy malo. Me parece que eso es lo que le está pasando al gobierno de Guillermo Lasso, en parte porque yo creo que no tiene equipo de gobierno. Me parece que quienes lo han venido acompañando hasta ahora es gente muy poco preparada para la lid política, y es gente que a la larga, aquí hay dos versiones, gente que a la larga le dice al presidente lo que quiere oír, o, según dicen otros cercanos a Carondelet, escuchaba yo al señor Leonardo Lasso, por ejemplo, exsecretario de la SECOM, de la Secretaría de Comunicación del Gobierno, decir que el señor presidente Guillermo Lasso no escucha absolutamente a nadie. Puede darse las dos cosas al mismo tiempo. Funcionarios obsecuentes y serviles que solamente le hablan al oído para decirle que todo está bien, y al mismo tiempo un jefe de Estado que no escucha y finalmente se deja de llevar por sus propias ideas, y a ratos ideas fantasiosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene cerradas todas las puertas. Ya ha habido la respuesta tajante de todos los partidos políticos importantes con quienes pudo haber conversado para poder llegar a un acuerdo nacional, como él planteaba, y en este sentido ya prácticamente no le quedan cartas en el mazo para poder volver a repartir. Así que la situación es absolutamente desesperada. Yo creo que está en manos de terceros su permanencia en el gobierno, y si es que sigue cometiendo errores estratégicos graves, como por ejemplo este último, de luego de decir en una de las preguntas de la consulta popular que supuestamente está queriendo darle más autonomía a la fiscalía y realizar un cambio de 37 investigadores policiales con experiencia que ya estaban al tanto de casos importantísimos en el país, casos penales de todo tipo, hacer este cambio, yo diría, como ya respondió la propia fiscal general, como ya respondió el Consejo Nacional de la Judicatura, etcétera, etcétera, dándole un golpe muy fuerte y violando la autonomía, digamos, de la fiscalía y el apoyo que debe éticamente darle el Ejecutivo a esta a esta institución del Estado. Yo creo que efectivamente este momento está prácticamente el gobierno en soletas, eh, dejando que pasen las horas
y yo diría hundiéndose cada vez más en el desprestigio. Yo creo Pero que el presidente tiene Guillermo, todavía 2 años de ejercicio. ¿Cree usted por que hay supuesto, espacio como para dar golpes de timón? yo creo que el poder tiene dos fundamentos, no lo creo yo, sino lo dicen los más grandes teóricos de la filosofía política y de filosofía del Estado. El uno se llama legalidad y según la ley, efectivamente, el gobierno tendría cerca de 2 años más de gestión, algo más de 2 años, para cumplir su periodo. Pero hay un segundo pivote sobre el que se asienta la democracia y este segundo pivote se llama legitimidad. Cuando un gobierno no tiene legitimidad, y ese es el campo de la política, un gobierno prácticamente cada vez se debilita más porque está atado de manos, no tiene qué ofrecer, no tiene con quién negociar. Los distintos actores políticos, inclusive actores sociales, cada vez se le trepan más, como vulgarmente se dice, y ese gobierno tiene que pensar seriamente en que, más allá de que legalmente tendría todavía 2 años y más de gestión, esto se puede convertir en prácticamente un calvario y a la larga puede ser un gobierno que, manchado por estas acusaciones de corrupción, puede no solamente irse a su casa el momento menos pensado, sino puede ser un gobierno que luego sea escrutado y sea juzgado y muchos de los representantes de ese gobierno vayan a la cárcel. Bien. Yo digo, el caso peruano es un caso bastante sintomático, ya aconteció varias veces allá, y en ese sentido creo que Guillermo Lasso debería hacer un profundo examen de conciencia, un diagnóstico objetivo, no un diagnóstico, digamos, emocional, digo yo, sobre la situación y después de eso tomar una decisión. Para finalizar, licenciado Reyes, usted habló sobre los errores de los medios de comunicación cometidos con respecto a la publicación de exit polls. ¿Qué criterio tiene usted sobre esto, que deberían ser herramientas de carácter científico que sirvan a los ciudadanos en general, que sirvan a la comunicación y al periodismo, exit polls y encuestas? ¿Qué sensación, qué balance le queda luego de estas elecciones? Que no hay, digamos, o no hay mayor oficio ahora en los medios de comunicación que han sido medios históricos. Estoy pensando en Diario El Universo. Tengo en mis manos de este rato el Diario El Universo de lunes, donde el título del Diario El Universo, perdón, si lo muestro, Por supuesto. es este. Perfecto. Ujú, muy claro. Exit poll sobresalen los empates técnicos y más abajo, tal vez no se leyó por el tamaño de la letra, dice, en resultados no oficiales, triunfan en Prefectura del Guaya Susana González y en Alcaldía de Guayaquil Cintia Viteri, en alcaldías de Quito, Cuenca, Santa Elena, Esmeraldas y Quevedo habría empates. Esto no le hace ningún favor, Ujú. ningún bien a la democracia. Cuando hay elecciones tan reñidas como las elecciones seccionales, ya se vio esto en las anteriores, cuando hay a veces triunfos electorales que son por menos de un punto de diferencia, hablar de empates técnicos, que podría sonar, digamos, una salida fácil, resulta complicado. Lo mejor en ese caso, lo más profesional, habría sido esperar a que haya resultados. E inclusive decir primeros resultados escrutados, que ya había resultados importantes al cierre del periódico, por ejemplo, le dan el triunfo a tal persona. Eso no hubiera, digamos, contradicho la verdad, hubieran sido resultados parciales, importantes quizás, 60%, 70%, pero decir esto, que ganarían por exit poll en la prefectura y la alcaldía de Guayas y de Guayaquil respectivamente, dos personas que al final perdieron. Es irresponsable por decir lo mínimo. A mí me Bien. asombra mucho que los medios hayan actuado así y cada vez me da más la idea de que los medios de comunicación también, muchos de ellos, en vez de cumplir un trabajo serio y profesional del periodismo, están sirviendo a otros intereses de carácter político. Le agradecemos mucho por habernos atendido. Gracias a usted, señor Cardoso, como siempre, un buen día. Gracias del licenciado Hernán Reyes Aguinaga, docente de la Universidad Simón Bolívar. Él fue director de Cordicom y miembro del Consejo Editorial de la Televisión Pública.